Hola, buenas noches. Como cada semana, la voz de OSP, San Pedro, Nueva Andalucía, con todos ustedes, a través de este programa que semanalmente les llevamos a través de la pantalla de M95. Buenas noches, Rafael Piña. Buenas noches. Y buenas noches, Gemma Mirón. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Después de algunas semanas sin aparecer. Hay que excusar a Manolo porque Manolo tiene una responsabilidad en la Semana Grande en el tema de la Semana Santa en San Pedro Alcántara. Pues bien, dicho esto, vamos a comenzar el programa. Si os parece, vamos a hablar del primer pleno de los dos que se celebraron, concretamente el pasado viernes, concretamente la propuesta que llevó OSP, que hablaba del patrimonio, una propuesta muy interesante y que fue aprobada por unanimidad, ¿es así? Así fue. A ver, ¿quién lo explica, Gemma? Bueno, primero decir que tuvimos la suerte, además yo creo que fue una moción muy trabajada, una moción que pues donde se desarrollaba más o menos todo lo que era el patrimonio que tenemos tanto en Marbella como en San Pedro y por primera vez después de no sé cuántos meses iba una propuesta nuestra al pleno, porque es que directamente o no llegan a comisión directamente o la votan en contra. O mueren en el camino. Exacto, que no llegan, en definitiva que no llegan al pleno. Y en este caso pues nos llevamos ya la sorpresa, nos la llevamos en las comisiones, porque cuando el Partido Popular pues a lo mejor se abstiene, tú tienes la posibilidad de que vaya a pleno, pero en este caso por primera vez en esta legislatura votaron a favor, cosa que ya... casi en los 4 años... en los 4 años es la primera vez que votan a favor de una propuesta nuestra en comisión. Siempre se han abstenido, ¿no? Han ido. Vamos, siempre que han querido que pase, nunca la han apoyado, simplemente se han abstenido y claro, como hay votos a favor... Pero parece ser que en esta ocasión votaron a favor, ¿no? A favor en la comisión. Y a favor esa también. Es la noticia. Esa es una noticia que nos quedamos, que Rafa estaba a mi lado además y dije, Rafa, han votado a favor. Esto era como algo, ¿verdad?, inédito, porque era la primera vez que a un grupo le votaban a favor en la comisión. Bueno, pues nuestra propuesta iba encaminada, pues visto como, además porque este año es el año europeo del patrimonio industrial, en este caso, pues vimos que era una propuesta bonita, intentar pues dar a conocer, en primer lugar, a los vecinos de Marbella y de San Pedro, que por desgracia pues no mucha gente conoce el patrimonio y la riqueza que tenemos aquí. Eso por un lado. Por otro, para englobarlo dentro de lo que es el año europeo, y en tercero, pues para intentar hacer unos itinerarios culturales, didácticos y demás, para hacer también que sea un atractivo turístico, pues para tener otra oferta diferente a la que es el sol y playa. Nosotros hicimos la exposición pues dando pues intentando demostrar pues esa importancia que tienen los edificios, y ellos pues nos votaron a favor, pero tuvieron que meter su puntillita, y hay que decirlo así, porque nos cambiaron, hicieron una enmienda sustitutoria, de sustitución que se llama, que significa que se queda el cuerpo de la moción que nosotros presentamos, pero el acuerdo nuestro se quita y se pone el suyo. En este caso, el acuerdo nuestro era crear una comisión formada por los diferentes grupos políticos, por las diferentes asociaciones del municipio de patrimonio, que las hay. Cosa normal. Y por los técnicos de cultura, en este caso. Y bueno, nuestra sorpresa fue que presentan la enmienda en el último momento y que esa comisión la iban a aprobar, pero si estaba solamente formada por los técnicos y por las asociaciones, que los grupos políticos no debíamos de estar en esa comisión, que era una comisión, fíjate, para ponernos todos de acuerdo para hacer una agenda de actos y actividades para dar a conocer y para dar la difusión al patrimonio. Pues ni ahí ellos quieren que nosotros estemos, ni ahí quieren. O sea, la democracia, como yo le dije, no la conocen, ni la esperan, ni esperan conocerla nunca, porque votar en contra de que estemos nosotros en esa comisión, que estamos hablando de cultura, que no estamos hablando de ahí no hay dinero, ahí no hay urbanismo, ahí no hay temas que puedan ser controvertidos para ellos, sino estamos hablando simplemente de ponernos de acuerdo para hacer una agenda de actos. Yo no creo que eso hubiese tenido tanto problema de que estuviese formada por los diferentes partidos. Sin embargo, pues ya te digo, una vez más, pues han demostrado el talante que tienen. Al final, bueno, nosotros tuvimos que votar a favor, porque ya que nosotros no estamos, pero sí que por lo menos le abrimos las puertas del ayuntamiento, en este caso, a las asociaciones, que las hay muchas, y las tengo que nombrar algunas, como Cirniana, como Marbella Activa,
como por ejemplo también, no me querría dejar a nadie, 1860, están historiadores como José Luis Casado, como Lucía Prieto, y llevan haciendo durante años un trabajo que no está valorado por las administraciones, en este caso por el Partido Popular, y tampoco por los antiguos, por los anteriores que ha habido. Entonces, nuestra satisfacción es que se va a crear esa comisión, que le abrimos las puertas a las asociaciones que tanto tiempo llevan trabajando y con las que tampoco han contado, y en definitiva pues esperar que se haga esas actividades, que se hagan, porque ya estamos en abril y el año europeo es hasta diciembre, e intentar que se hagan las cosas con la mayor celeridad posible y que se haga algún acto pues dentro de este patrimonio, porque es que hay muchísimas ciudades a nivel europeo y en España que le están sacando un rendimiento al patrimonio, y que nosotros tengamos aquí casos, además que somos, es que eso no lo sabe casi nadie, pero somos el pueblo más importante a nivel industrial de España, donde los primeros hornos civiles se implantaron, que son los Altos Hornos del Ángel y la Ferrería de la Concepción, a nivel nacional. Los trapiches más importantes, el trapiche del Prado, que está en ruinas, es el ejemplo preindustrial más importante de toda la provincia de Málaga. O sea, que no estamos hablando de ejemplos que, digamos, tengan poca relevancia o poca importancia. Estamos hablando de verdaderas joyas del patrimonio que tenemos aquí y que no le hacemos ni caso. En vez de estar orgullosos de la historia, como hacen muchos pueblos, aquí para el Partido Popular es un lastre. Tener ese patrimonio es un lastre. Porque esto, la historia es que es así, ¿no? Pero esto me viene ahora mismo a esas reflexiones. Si nosotros hubiéramos sido un pueblo reivindicativo, un pueblo como el País Vasco, por ejemplo, eso no se mueve de aquí. Lo que ocurre que con todos los regímenes, inclusive con la dictadura, la aportación del gobierno central al País Vasco estaba por delante de todos nosotros, y se lo llevaron arriba al norte. Tanto el tema del hierro como el tema de donde está Río Verde, la ferrería, la fábrica de hierro. Ni más ni menos, y bueno, y desgraciadamente pues igual que la fábrica, pero en fin, no es el tema. No, pero te estoy hablando estamos hablando del siglo XIX, que es mucho más importante, ya te digo, porque aquí estaba la mina del Peñoncillo, la mina de Buenavista, que además después del Peñoncillo, de ahí viene el cargadero que se hizo aéreo, claro, para poder transportar todo el mineral hasta los barcos, que queda uno de los postes, que es el poste del cable, que está ahí, que se está derrumbando, y que ahí es el gobierno central el que tiene que rehabilitarlo, y estamos a la espera de que lo haga, y cada día se está derrumbando más, y ya es peligroso incluso para la gente que va a esa playa, y que ahora se le pregunta en el pleno y dicen que están a punto. Claro, el problema que es como el Partido Popular, igual que ellos, pues no presionan tanto, y que están esperando para ver el tema de la iluminación. Mira, el tema de la iluminación está muy bien, pero antes también se puede rehabilitar, y a última hora le ponemos lo que son las luces. Lo que pasa que ellos actúan, se comprometieron se han comprometido tantas veces, pero que siguen pasando los meses y los años, y sigue estando como está, y cada vez, por desgracia, este tipo de bienes no te están esperando a que tú quieras, porque están expuestos a la lluvia, al viento y a todo. Y si tú no lo restauras, digamos, lo rehabilitas, eso cada vez va peor. Yo tengo que poner, como he dicho antes, ahora el trapiche de Guadaiza, porque después de tanto y tanto esfuerzo por los sanpedreños, y el mérito es de los sanpedreños que han estado ahí luchando, digan lo que digan, se ha rehabilitado. Que se ha hecho lo que nos hubiese gustado más o menos, lo que se prometió no se prometió, como era ese museo, esa biblioteca especializada y demás, que tanto se prometió que al final no se ha hecho, y simplemente se van a ir las aulas de arte y cultura. Bueno, vale, vamos a intentar dejarlo a un lado, pero tenemos casos como el trapiche del Prado, que es una vergüenza como la tiene. En el 2009 se hizo una excavación y se quedó bastante bien, que fue cuando la señora Muñoz puso la primera piedra donde prometía que iba a estar la residencia. Terminará por caerse. No, es que no he traído fotos hoy, pero la techumbre se está cayendo completamente, todas las maderas se están cayendo, y es una verdadera pena, porque en este caso ellos prefieren estar en la disputa constante que tienen con la Junta de Andalucía por el tema de la residencia que en restaurar esto. Pero es que podemos hablar también de la Ferrería de la Concepción, que está exactamente igual, que está llena de maleza, y lo que está haciendo es que se abran los muros. Estamos hablando del Jardín Botánico, que tampoco se nombra, pero que es una
parte de lo que eran los Altos Hornos del Ángel, que luego fue el germen para la creación de la colonia del Ángel, que después Gil en 1995 llegó con su excavadora, como con tantas cosas hizo, y lo derrumbó, pero el trapiche, el jardín botánico se sigue manteniendo ahí. ¿Cómo lo tiene este gobierno? Lo tiene totalmente abandonado, con el agua estancada. Allí no veo un jardinero hace años y ahora lo están arreglando. Eso está en el Ángel, ¿no? En el Ángel. Justo al ladito de la iglesia. Es un jardín precioso donde antes además iba la gente que se casaba y iba a hacer hasta las fotos, porque era un lugar precioso, yo no sé si tú lo recuerdas. Y ahora aquello da pena, da tristeza. Y además son señas de identidad de nuestro pueblo, que pueblo que olvida la seña de identidad es un pueblo que no tiene futuro. Totalmente. Pero así Pepe, claro. ¿por qué muchas veces no se quiere poner en valor la seña de identidad de Marbella, de San Pedro? Pues muy fácil, porque después llegan algunos, como llegó hace muchos años el señor Gil con su gente, y decían que ellos han venido a salvar a este pueblo de pescadores. Y claro, la gente, incluso si tú no conoces tu identidad, pues te crees lo que te están diciendo. Eso era una ofensa. Hombre, debería de haber sido una ofensa para este pueblo. Eso era una ofensa. ¿No? Escuchar que el hombre decir que aquí no se había comido jamón hasta que no llegaron ellos, eso debería de haber sido absolutamente castigado, porque que la gente no tenga conocimiento de la entidad que tuvo Marbella en la época de la ferrería y del trabajo que aquí hubo y de la calidad de vida que hubo en aquellos momentos, porque era una zona envidiable. Además hay unos estudios hechos, y cuando se cierra la ferrería, pues Marbella casi se despuebla, es decir, que es que pierde casi la mitad de los habitantes que tenía. Y luego pues el orgullo de los sanpedreños de tener una de las mejores colonias que hubo en su fecha, fundada por el Marqués de Duero. La mejor de las 3.000 que se... Hay dos personas, una es el señor Casado y una mujer... Lucía Prieto. Lucía Prieto. ¿Cómo? Lucía Prieto. Exactamente. Bueno, pues... Esas dos personas... No, y don esta Fernando ciudad, Alcalá este también hizo un municipio trabajo muy le bueno. debe mucho a esas dos Sí, y personas, don Fernando Alcalá porque también. son los que han mantenido a flote ese tema. Don Fernando Alcalá también hizo un buen trabajo Bueno, histórico. pero Fernando Alcalá... Pero como mira, historiadores propiamente, sí es verdad Sí, que son como José ellos. Luis yo no Casado. voy a yo quiero quitarle contar una mérito a don anécdota. Fernando Alcalá, ni mucho menos, ¿no? Una Pero- anécdota, Pepe, que además lo leí también, porque José Luis Casado hizo un libro que se llamaba Las aguas en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, que también fue un libro muy interesante, y leí parte de él, ¿no? Y hablaba de la importancia que también tenían nuestros pantanos. Es decir, que cuando en España había un pantano 2, en Madrid, en Barcelona y tal y cual, y resulta que ya el Ángel, la ferrería del Ángel, ya tenía 2 pantanos, y 2 pantanos muy buenos. Y el Marqués fueron los primeros pantanos agrícolas, Sí, sí. es decir, para guardar agua y para poder regar los campos en verano, etcétera, los primeros pantanos agrícolas que se construyen de manera privada en España. Es Fue decir, que una están de las- Sí, datados. en Él tiene- el siglo XIX, porque no es hasta el siglo XX cuando el Estado ya los potencia, digamos, empieza a hacerlo. O sea, que los que se hicieron aquí, los Ahí cinco hay que se hicieron... mucho que yo tengo el diario de sesiones y efectivamente el gobierno aprueba aportarle una cantidad importante y darle el sitio, toda la historia, ¿no? Pero a los 2 años o 3 años, ahí lo tengo, ¿no? Le retira todo, porque no sale bien la cosa, no lo sé por qué fue. Y Hablas eso, del eso es la Marqués historia, del yo Duero no, hablan, no, sí, lo tengo Sí, ahí. sí, que- sí, lo sabemos, sí, sí. lo sabemos. Es muy Lo interesante. conocemos. Porque Y cuando es- estaban los golpes de Estado, estaba uno, como Claro. cuando gobernaban los otros le quitaban, después se lo decían que se lo iban a dar, venían los otros y se lo volvían a quitar, porque eso fue la época de los generales. Yo hubo- tengo el diario de sesiones, lo que, Lo tiene. vamos, la copia, ¿no? Y es muy interesante porque se conoce la historia nuestra, la historia de aquí, que tenemos que fomentarla, ponerla al día y tal, ¿no? Es Y esta triste moción que- viene muy bien, pero claro, ahora hay que desarrollarla, ¿no? Pero claro, ese es el otro problema, es decir, porque las mociones nosotros tenemos varias propuestas aprobadas y después no las ponen en marcha. Y lo bueno de esto es porque además hubo, si no recuerdo mal, Gemma, 2 mociones de patrimonio, ¿no? Sí, Una la una que presentamos segunda. nosotros y después hubo, no sé si fue en el ordinario. Para un plan estratégico en el extraordinario. En el extraordinario, ¿ven? Pero lo curioso de toda esta historia es que en un comentario que hace Ricardo López sobre el patrimonio, y él pone de relevancia la importancia que tiene el patrimonio, que el turismo emergente, que es el turismo chino, uno de los que se mueven más por el mundo y tal, la importancia que tiene pues de tener patrimonio, porque precisamente este tipo de turismo no le gusta ir a la playa, no le gusta ir a tomar el sol, etcétera, etcétera. Y el concejal de turismo, el delegado de turismo de Luis Hernández, tiene la suerte, que lo define perfectamente, y dice que a los chinos le importa un espárrago, no se dice un espárrago, Rábano. un rábano, la cultura.
Pero además lo repitió 2 veces. 2 veces. A los chinos le importa un rábano la cultura, señor López. Dije, pero bueno, pero este hombre, ¿cómo puede representar un uno de los municipio? pueblos más cultos de la tierra? Que a ellos no les Una gusta la cultura playa, milenaria, además, ¿sabes? que a ellos no les gusta el sol, pero precisamente yo he estado después documentándome y uno de los atractivos que tiene Europa, que tiene España, es precisamente venir a ver las diferencias que hay entre nuestra cultura y su cultura. Leo que Toledo está haciendo una apuesta perfecta por los chinos para enseñar su patrimonio, Segovia está buscando la manera, la Costa del Sol está promocionando el tema y tenemos un delegado de turismo que dice que a los chinos les importa un bledo la cultura. Y digo, por favor, ¿cómo se puede decir semejante barbaridad? Y yo creo que esa es la realidad del problema que ellos tienen. Pepe, Gemma iba a traer hoy un documento que al final, bueno, hemos dicho, va, si no hace falta, si es que cualquier persona lo puede ver. El Museo del Grabado está cerrado en Semana Santa. No me digas. Está abierto de lunes a miércoles por la mañana y a partir del jueves está cerrado por la festividad. Y Cuando eso más tiene gente que hay estar aquí, abierto. ¿verdad? La Basílica Paleocristiana en esta fecha no se puede solicitar. Es decir, es que ese es el gran problema. Es decir, que lo poquito que tenemos de patrimonio cultural, que puede ser el otro atractivo, porque tenemos la suerte de que va a ser unos días maravillosos, la gente podría tomar el sol, pasear por él. Pero imagínate que es lo contrario. ¿Qué le enseña? ¿Qué tiene el municipio? ¿Qué tiene la ciudad? No tiene. Bueno, pues estas cosas. Y no a todo el mundo tiene por qué gustarle ir a la playa y al chiringuito. Puede haber otras personas que demanden otro tipo de turismo y ve paseos, ecologismo, 1000 cosas. Ve los museos, porque si están 7 días, pues en 7 días tiene uno para hacer 1000. Bueno, pues se encuentran viernes, sábado, domingo, los días fuertes, cerrados. ¿Eso qué municipio? Que vive Pero en así el turismo, ¿no? Trapiche de Guadalajara que está recién Lo dice abierto, poco, el Cortijo de dice Miraflores, todo lo que son los edificios, digamos, municipales, a partir del jueves, los trabajadores tendrán pues los días de fiesta y en vez de haber contratado y seguir abiertos estos días, que son cuanto más gente nos visitan y demás, pues lo tenemos cerrado. Yo creo que es que vamos totalmente al contrario a nivel nacional en el tema de... Tú te vas, por ejemplo, a Madrid, que es verdad que en Madrid ahora mismo no hay sol y playa, es cierto, pero ellos han decantado por el tema de patrimonio de museos. Además, Tú te vas a Madrid o te vas a Málaga mismo Málaga. y tú puedes visitar la playa y por la tarde a lo mejor fresquita te puedes ir al museo. Málaga, o al contrario. la apuesta que está haciendo Málaga, que no, Málaga Es cultural, es era muy la capital de España, pero iba de rémora detrás del turismo, porque vivían de los Málaga servicios. pega un adelanto. Y Málaga nos va a pegar un pasón. Pero eso es lo que yo le dije el otro día a la señora Díaz, Ahora en un este caso. abierto de Pompidou. Claro, y el museo de... Sí. Museo Bueno, Ruso. es lo que yo le dije el otro día a Carmen Díaz también, cuando yo le dije, porque le puse un ejemplo que es el de Estepona. El de Estepona también está apostando mucho, el Ayuntamiento de Estepona también está apostando mucho por la cultura. Ahora han inaugurado un edificio inteligente, ¿no? De luces y demás. Y es Sí, espectacular. ¿vale? Jardín Botánico. No, el de la orquídea, ¿no? Sí, El sí, orquidiario, ¿no? Algo así. Pero yo le dije eso, ¿no? Le pusimos esos ejemplos, se le ponen ejemplos de Málaga, se le ponen ejemplos, bueno, Fuengirola un poco menos, Fuengirola sí que es más, digamos, turístico de sol y playa, pero bueno, también tiene su ofertilla y demás, ¿no? Sí, pues. Que el problema no es quizás del Partido Popular, el problema es de las personas que conforman el equipo de gobierno que hay en el Ayuntamiento de Marbella, porque ¿quién no le puede ver el rendimiento que se le puede sacar al patrimonio que tenemos nosotros aquí? Es que tú vas a cualquier pueblecito y te están cobrando la entrada a 3 euros, 5 euros por ver cualquier cosita y la gente va y lo paga. Y 2 o 3 puestos de Pero- trabajo. El exactamente. vigilante, el que está a la puerta, las limpiadoras. Además, y al el final crea riqueza. trabajador está para trabajar sábado, domingo y después tendrá su descanso el lunes y el martes y tal. No, es como pero si, como eso si hay llega, que cubrirlo. como si llegas a un campo de fútbol y dicen los trabajadores, mira, yo el domingo es el día de tal y el sábado y el domingo no trabajo. Mire usted, que es que Por cuando se favor. juega el fútbol es el sábado y el domingo. Claro. Tendrá usted que estar aquí. Pues estamos hablando de lo mismo. Si estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de museos, estamos hablando tendrán que trabajar cuando vienen clientes. No vamos a tenerlos abiertos los sábados, los días de diario por la mañana que está todo el mundo. Pero es lo decir, que- es lo de- la contradicción que hay en cómo se ha ido montando todo, y digo esta palabra, todo este tinglado, todo este entramado que tiene el ayuntamiento, porque yo lo que acabo de decir lo traslado al deporte y es idéntico. Te llegan navidades, te llegan fechas y las instalaciones están cerradas. Eso te iba a decir. Y resulta que ahora llegan los días de diario, que están todo el mundo en los colegios, que está todo, y tienes todos los polideportivos abiertos. Contando con que el tema municipalista está para potenciar el deporte base. Evidente. Es decir, el que hace el ciudadano, no el tema federado, no. Exactamente. El que hace el ciudadano por muchos motivos, por salud, por recrearse, por muchos motivos hace ese deporte. Si tú le cierras las instalaciones, bueno, no se entiende. En fin, la cuestión es que tuvimos la suerte de
tuvieran a bien aprobarnos una propuesta, que esto no quiere decir que es que sea una propuesta mejor que otra, Pepe, no, que aquí no hay, evidentemente cada propuesta tiene un sentido y tiene tal, pero esta ellos la han visto como más light, vamos a aprobarle esta OCP, está bien, pero que propuestas se presentan todos los meses, propuestas que son válidas, que son perfectas, que son tal. Aquí estamos un poco al capricho, que esa es la desgracia que tiene este municipio, al capricho de la mayoría absoluta de Ángeles Muñoz. Y si a Ángeles Muñoz le cae bien la propuesta, la aprueba, que una cosa es que la apruebe y otra es que la realice. Claro, porque el tema de los senderos que hablamos, la ruta de los pantanos y todo, eso se aprobó también y nos dio ilusión. ¿Eso cómo va? ¿Eso cómo va? Eso está ahí, vamos, es que no se ha convocado la comisión. No, las comisiones de las dos o tres que no aprobamos. Pero no estarán haciéndolo ellos aparte. A Espada le pregunté en un pleno cómo iba la propuesta de la ruta de los pantanos, le pregunté por varias. Me dice, ya me he reunido con el alcalde de Benaví, con el alcalde de Estepona y ya estamos trabajando en ello. Digo, pero usted, que la propuesta se dijo crear una comisión para que todos los grupos políticos y organismos que tienen que ver, o colectivos, con el tema del ecoloturismo, con el tal, se incorporen y demos ideas y pongamos a trabajar todos a la vez. Después Petit Comité, el señor Espada me dijo estas palabras y las repito, quien quiera creerme que me crea y quien no, pues me dijo estas palabras, dice, mientras que yo sea concejal de medio ambiente esa comisión no se crea. Así de claro, y así está haciendo, porque es que además aquella propuesta fue curiosa, porque fue esos días que le cogimos a la alcaldesa que parecía que se quería llevar bien con nosotros y nos aprobaron en 2 o 3 plenos, nos aprobaron varias propuestas, ¿no? Y nos quedábamos como, ¿qué ha pasado aquí? Nos quedábamos como... Y entonces, aquel día precisamente, el señor Espada empezó a hacer críticas hacia la propuesta y miró a la señora alcaldesa y le dijo con la cabeza, además, es que los pillo muy cerquita en la línea, y le dijo con la cabeza que no. Y de buenas a primeras, el señor Espada cambió el tercio y de estar hablando aparentemente en contra de la propuesta, empezó a cambiar, y parece que al final como que... Llegó a decir, dice, bueno, y vamos a votar en contra, y dice la señora alcaldesa con la cabeza, no. Y entonces dice, bueno, nos lo vamos a pensar y ahora vete. Y al final votaron a favor. Es decir, que durante el discurso la señora alcaldesa, que es la que manda, evidentemente, le hizo que cambiara del no al sí. Y se aprobó. Es decir, eso es anecdótico, pero es tal como... eso no se ve en televisión ni se ve en las imágenes, pero los que estamos allí sentados en la bancada vemos perfectamente cómo cambian las actitudes. Y son detalles que provocan un giro en la forma de pensar o de realizar. Bueno, son detalles que... Bueno, pues esperemos que eso marche, ¿no? Que eso funcione, que se ponga, digamos, en valor, ¿eh? Yo creo que sí, porque además, ¿sabes por qué se va a poner en valor? Porque dentro de 1 mes y medio, 2 meses va a haber otra corporación totalmente distinta a la que hay. Entonces, yo creo que la gente... Ya queda menos, ¿no? Pues quedan 2 meses, más el nombramiento... Menos de 2 meses. Menos de 2 meses, más el nombramiento que es en junio, y entonces retomaremos parte de las cosas que se han propuesto y que hemos propuesto y que están aprobadas, y las pondremos en marcha, y además con un talante absolutamente diferente al que hoy de que todo el mundo colabore, de que la gente que esté sentado en el salón de pleno esté sentado para trabajar por el municipio y no para estar peleándonos todos los días. Y habrá es decir, yo digo, de verdad lo digo, y aquí, aunque no estuviéramos nosotros, lo diría exactamente igual, hace falta un cambio radical en las actitudes democráticas que hay en el Ayuntamiento de Marbella. Nosotros llevamos ya 16 años de gilismo y 8 años de PP con la misma actitud, un rodillo constante. Aquí se imponen los criterios, y no voy a decir siquiera del Partido Popular, como ha dicho antes Emma, que no es el Partido Popular, que es Ángeles Muñoz, que es ella la que decide, y no hay quien le retoce, no hay quien le lleve la contraria. Y al final ella impone absolutamente y muchas veces de una forma caprichosa sus criterios. Es decir, la gente debe de darse cuenta de algo que yo creo que muchos ciudadanos, porque me lo dicen, esta nos va a engañar otra vez. 3 años sin hacer absolutamente nada y lo ha dejado todo para el último día. Tú dices por lo de las obras, todas las obras. Hoy está anunciando la recepción de las urbanizaciones, que se van a hacer cargo de las calles, que se van a hacer cargo de no sé qué. Es decir, está vendiendo otra vez humo. Igual que dijo que iba a bajar los impuestos, lo primero que hizo fue subirlos todos, de una manera alarmante. Y yo hoy vaticino y digo que cuando se nombre la nueva corporación en junio, se van a encontrar las arcas del ayuntamiento por aquella manera. Es decir, esté el que esté, durante año y medio, es que va a hacer prácticamente, y no quiero, esto va en contra casi de nosotros, no debería de decirlo,
Pero es que es la realidad, es que lo está dilapidando el dinero de una manera alarmante para poder ganar las elecciones, para intentar de darle la vuelta a las encuestas, y eso me preocupa todavía más. El 2011 también sucedió, ¿no? Se gastó todo el dinero en las elecciones y luego no había para nada. Cuando llegamos había un déficit del año 2011 de 29 millones de euros. 29 millones de euros dejó la señora alcaldesa en el 2011. Claro, luego ¿qué le ocurrió? Pues se pega 3 años para recuperar ese déficit. Sin embargo, el día de ayer, creo que fue ayer, la alcaldesa, conjuntamente con el responsable de Hacienda, Sí. hicieron una rueda de prensa y pronunció que la estabilidad financiera es muy positiva. Pero eso ¿quién lo dice? ¿Ellos? Lo dicen. Vamos a ver, Pepe, La yo rueda te, de prensa la yo te hago hacen dos ellos, preguntas. yo no la hago. No, La no, hacen ya, ellos. yo no digo lo que tú haces, yo digo lo que ellos hacen, su actitud. Yo te hago una pregunta y le hago a todas las personas que nos estén viendo esta noche. ¿Alguien ha visto la deuda que dejó Gil aquí? ¿Alguien ha visto un solo documento que demuestre la deuda que dejó Gil aquí? Bueno, se ha dicho, ¿no? Se ha dicho, pero alguien la ha visto, se ha documentado, se ha puesto un papel encima de la mesa ante la prensa o ante los demás concejales para que digan esta es la deuda, estas son las cuentas. Se hizo una auditoría por parte de Ángeles Muñoz que demostrara cuál era la deuda y cómo se encontró el ayuntamiento. Una auditoría, no, oye, que me he encontrado que se deben 600 millones de ¿Pero euros. eso a quién correspondía? ¿Al equipo de gobierno Claro, que entró? al entrante. O a la Junta Gestora, a la Comisión Gestora? Los dos deberían de haberlo hecho. La Junta Gestora... La gestora también No, pero vamos a tenía ver, su Pepe. responsabilidad que no lo Pepe, hizo. una gestora no gobierna, ¿eh? Ojo, ¿eh? A la Una gestora- gestora lo único que hace es mantener los servicios durante el tiempo en el que está. Ellos no pueden hacer leyes, ellos no pueden hacer normas, ellos no pueden hacer cosas. Rafael, gobernaron, por favor. Bueno, pues como Tomaron decisiones. Pero, Pepe, yo yo- de mantener los servicios, no, tomaron decisiones y muchas muy buenas. la única que hicieron fue que yo conozca, el reglamento de participación ciudadana. Pero, perdón. El reglamento de participación ciudadana. Bueno, el reglamento. Pero, insisto, si hubiésemos sido nosotros los que entramos después de todos estos años convulsos de tal, lo primero que hacemos es una auditoría, Claro. pero una auditoría clara, Saber que qué se lo- diga cómo qué está. nos encontramos, pero que se sepa de verdad, no el que alguien salga en rueda de prensa diciendo se deben 600 millones, y usted cómo lo demuestra. Y en 2 años ha bajado usted la deuda de 600 a 400, porque los documentos que nosotros tenemos del año 2008, la deuda que había en el ayuntamiento era de 430 a 440 millones de euros. ¿Qué habían bajado ellos? En un año del 2007 al 2008, la deuda de 600 millones a 450 O millones. sea, no eran 600. Que no, Pepe, que nos han engañado, que nos están estafando Yo es que como no verbalmente. sé, yo pregunto nada más. Los documentos que obran en poder de OSP, que tenemos firmado por el interventor, Del el año señor 2008. Castro, del año 2008, la deuda que tenía el ayuntamiento eran de unos 400, no recuerdo si eran 430, 450 millones. Lo mismo que hay hoy. Porque han ido pagando cosas, pagos a proveedores, pagos a tal, pero se han ido endeudando. ¿Por qué? Porque han pedido un préstamo al BBVA, al Fondo JICO, el tema del Boulevard de San Pedro de Alcántara, los anticipos. El otro día la oí a esta señora, yo es que de verdad es que algunas veces el problema es que hay que conocer la verdad. Entonces cuando uno tiene estómago y conoce la verdad, pues el estómago le hierve. Cuando la oye, decir que hemos pagado la plantilla, que no hemos dejado a deber un duro a ni un solo trabajador de este ayuntamiento. Pero ¿por qué no dice, señora Muñoz, la verdad? Alguna vez debería decir la verdad. La plantilla del ayuntamiento se paga porque el ayuntamiento que más aporta al patronato de recaudación provincial es el de Marbella, con diferencia. Porque ni Málaga está, ni el que más aporta es el ayuntamiento de Marbella. Y hay un convenio que dice que todos los meses, El convenio entre Diputación y el Ayuntamiento de sí, Marbella. todos los meses le paga el dinero de la plantilla, se lo paga todos los meses la Diputación. Entonces, Pero hay un también la Diputación se lleva los. Sí, se llevan los 8 millones impuestos. al año. Habría que ver. Pero, habría Pepe, que ver una operación financiera si eso revierte en negativo o en positivo Yo para la ciudad, te lo voy a contar. para los ciudadanos. La cuestión es que el convenio que tiene, es decir, la plantilla, no sé exactamente la cantidad, pero creo que son unos 10, 11 millones de euros, 12 millones de euros lo que pagamos al mes. Yo no lo sé. Sí. Creo, puedo estar equivocado. Por el personal. Por el personal, capítulo 1. Exacto, capítulo 1. Bueno, pues eso lo tienen asegurado desde Diputación. Asegurado. Pero no de ella, de antes. De antes.
¿qué es lo que hacen? Al final de año, cuando liquidan, es decir, Diputación dice, señores, yo he recaudado de multa, de IBI, de gastos de todo tipo, del sello del coche, de todo lo que recauda la Diputación. He recaudado 223 millones, por ejemplo. Dice, y ustedes habéis tenido anticipos por valor de 240. Pues tenemos un déficit de 27 millones o de 17 millones. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, pues ese déficit estaba acumulado hace 2 años en 33 millones de euros. Eso no lo tienen otros ayuntamientos. Que se le debe a la Diputación. Que se le debe a la Diputación, que eso no está en las cuentas. Eso no figura en el dinero que tenemos nosotros en las cuentas de lo que se debe. Cuando ellos nos dicen que no son 3 gordas, ¿eh? Eso como no va a estar, tiene que estar reflejado, ¿no? Pepe, pero es que nos tienen engañados, si nos tienen engañados hasta nosotros. Eso nosotros lo pillamos en una de las comisiones porque el tesorero se le escapó. Es decir, cuando estamos hablando de deuda y estamos hablando, pues en un momento dado dice, bueno, y aquí no están metidos tal y cual, y hace un comentario y pillamos, ¿a qué te refieres eso de que hablabas de Diputación, de recaudación? No, eso es que tal, y vimos que empezó a dar para acá y para allá, hasta que al final dije, vamos, pues, ¿quiere usted explicar las cosas y decir claramente qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque el problema era fácil, es decir, cuando se hace la ley de austeridad, la que hemos tenido hace poco, los ayuntamientos no podían tener déficit, entonces tenían que hacer los pagos a proveedores y tal. Y entonces, claro, si ingresa 100, gasta 100. Eso es, tenían un problema y él dice, es que Diputación, con la deuda que tiene el ayuntamiento con Diputación, con recaudación de Málaga, también tenemos un problema, que es que nos tenemos que poner al día. Y dijimos, bueno, pero ¿qué significa ponerse al día? De que vengan reflejados en los... No, porque es que a ellos también, es decir, hacer una entidad pública, claro, tampoco pueden tener déficit, claro, igual que los ayuntamientos, igual que la Junta, igual que tal. Ellos también le obligan a que se pusiesen en déficit cero. ¿Y qué ocurre? Que el Ayuntamiento de Marbella le debía dinero. Y eso no está reflejado en ningún documento, no estaba reflejado en ningún solo papel. Y claro, se le escapó por el tema este. Ya. Pero a mí es decir, y esto es de las cositas que se les escapan. ¿Sabes cuántas no se les escapan, Pepe? Y no nos enteramos. Pero a mí lo que me preocupa también de este tema es que, tal como lo has explicado tú, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que toda la cantidad que pagamos de impuestos y tal, que lo cobra la Diputación, ¿no es suficiente para pagar el capítulo 1? No. Ha habido años, claro, ha habido años hasta que ella empieza a subir el IBI de una manera exponencial que no le llegaba. Es decir, no es que no le llega, es decir, que lo que... Vamos, ella sube el IBI, pero mientras más subes el IBI, más problemas tiene la gente para pagarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido años que en vez de recaudar más, han recaudado menos. ¿Por qué? Porque deben el IBI. Después, claro, con el tema de los recargos, con el tema, pues al final van recuperando y van recaudando. Pero el primer año, el soporte. ¿Qué ocurre? Que como tienen el convenio de que Diputación ha tenido que llegar a pedir préstamos para poder pagarle al Ayuntamiento de Marbella. Pero ¿qué ocurre? Que esos préstamos, los intereses que lleven esos préstamos, sí se lo cargan al Ayuntamiento. Lo paga no lo paga la Diputación. Pero los ha pedido la Diputación. Ahí puede organizarse una pelota, ¿no? Está organizada una pelota, Pepe. Ahora hemos preguntado porque en los presupuestos del año pasado no había partidas para pagar la deuda que tenemos con la Junta de Andalucía del anticipo reintegrable. Y se tuvo que pedir un préstamo. Vamos a ver, ustedes, de verdad, cualquier ciudadano que siga un poquito los temas municipales son engorrosos y muchas veces pueden llegar a ser aburridos. Pero desgraciadamente es la puñetera realidad. Es decir, el pago del trimestre anterior tuvo que pedir, eran 8 millones de euros, tuvo que pedir un préstamo de 5 millones el Ayuntamiento. Tú estás hablando para pagar la deuda de la Junta de Andalucía. Que la Junta de Andalucía, la pelota está grande, no se vayan ustedes a creer que es que ahora es que le debemos 29 millones a la Junta de Andalucía de golpe y porrazo. No. Es que todas estas cosas las debe saber la gente. Es que la señora alcaldesa ha ido año tras año alargando la deuda. Es decir, yo este año tengo que pagar 7, no te pago 7, te pago 2. Yo este año te tengo que pagar 9, no te pago 9, te pago 3. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo ese dinero se ha ido hacia los últimos años. Entonces ahora la pelota que tenemos es enorme, porque ella los ha ido posponiendo el pago hacia el final de los 3 últimos años que creo que nos quedan, 2015, 16 y 17. Entonces el último año va a ser la pelota ya es enorme, pero porque Ángeles Muñoz
la ha ido alargando, y evidentemente porque la Junta, que tiene mucha culpa, también ha sido muy cerrada y podía haber alargado los plazos de pago, que no hubieran tenido tampoco ningún problema y hubiesen sido mucho más fácil hacer los pagos. En eso no me cabe ninguna duda. ¿Qué ha ocurrido? Que este año pidieron un préstamo de 5 millones y Diputación le ha dado un préstamo sin ningún tipo de interés, creo que de 2 millones, 3 millones, para poder pagar la deuda que tenían en el otro trimestre, que eran de 8 millones de euros. Y de buenas a primeras, en este último trimestre, que hemos pagado ahora, que es el trimestre último del año pasado, pues había liquidez. ¿De dónde ha salido el dinero? Señores, 12 millones. ¿De dónde ha salido el dinero? Si el año pasado tuvimos que pedir préstamos, ¿de dónde está saliendo el dinero para pagar esa enormidad de obras que se están haciendo? ¿De dónde ha salido el dinero para pagar ese montón de personal que se ha contratado estos últimos meses? ¿Cómo se puede encajar que en el mes de febrero se hayan contratado esa enorme cantidad de obras, se hayan contratado esa enorme cantidad de personas y que haya habido un paro, que haya aumentado el paro en 201 personas en el mes de febrero? ¿Cómo encajamos todas esas cifras? Muy fácil, no nos dicen la verdad. Nunca nos dicen la verdad, porque eso no hay manera humana de encajarlo, es imposible. Y están haciendo encajes de bolillos y ahora aparecen, como nos dice un día el interventor, en unos documentos para hacer la calle Vélez Málaga, para hacer el tema de un colegio María Auxiliadora aquí, unas reformas y tal. Hemos encontrado 11 millones de remanentes de tesorería, han aparecido en las arcas 11 millones, pero que ¿Así? dicen así de claro. Es que hemos estado haciendo la contabilidad y mirando la contabilidad y nos hemos encontrado que tenemos 11 Pues ya millones quisiera de euros yo más. encontrar en mi cuenta, yo no pido tanto. Pero Pepe, el problema no es ese. ¿Tú crees que puede ser serio un ayuntamiento que para hacer las obras en final de la legislatura te digan como argumento que han encontrado 11 millones de euros? Es imposible, es que es imposible. Por eso nosotros decimos que aquí hay que hacer una auditoría el día, es que eso lo tenemos claro, el día que si estamos y formamos parte del gobierno, nosotros jamás estaremos con nadie, ni apoyaremos absolutamente a nadie que no haga o una auditoría en el comienzo de la legislatura para ver qué te encuentras y en el final de la legislatura para ver cómo la dejas. Si eso no está, este grupo no apoya absolutamente a nadie. Supongo yo que los componentes dirán con pelo y señales con las propiedades, las propiedades que tenga al entrar, ¿no? Claro, se debe decir. No, pero es que eso es otro. Y después, si entramos en el tema de las propiedades, entonces ya nos podemos. Las propiedades y la fortuna que tenga, lo que tenga, ¿no? No, Mire, no hablamos yo de tengo nosotros. 20. No, que no hablamos de los concejales. Eso por supuesto, es que eso es por ley. Por la ley. Es que eso es por ley, no. La ley de transferencia, ¿no? Es que eso es por ley. Es decir, nosotros tuvimos que entregar un documento y ahora tendremos que entregar un documento de cómo entramos y de cómo salimos nosotros, no. De cómo está el ayuntamiento. Una auditoría de cómo está el ayuntamiento, de lo que deja el equipo de gobierno saliente y de lo que nos encontramos nosotros, las facturas. Es decir, a mí lo que no me puede decir ahora es, como pasó con el tema del déficit de España y tal igual, que dijo Zapatero que estábamos en el 5 y después de buenas a primeras resultaba que estábamos en el 7 o en el 8, porque habían aparecido una serie de pagos en las comunidades autónomas, en Valencia sobre todo, en Madrid, que no estaban contabilizados. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una legislatura, el que acaba una legislatura debe de dejar las cuentas cerradas. Yo es que prohibiría, fíjate lo que te voy a decir. Yo es que prohibiría, si pudiera y tuviera potestad para ello, que en los últimos 3 meses de una legislatura se hiciera una sola obra, solo las urgentes, necesarias y de mantenimiento. Esto es una vergüenza lo que se está haciendo. Es decir, la señora Muñoz está dilapidando el dinero y no se sabe quién viene en la próxima legislatura. 3 meses antes, ni un solo euro de inversión no estipulado. Mantenimiento, personal, se acaba, solo 3 meses. Y hace una auditoría. Señora, así se dejan las cuentas del ayuntamiento. Y cuando tú terminas, en los últimos 3 meses, vuelves a hacer la auditoría. El que entrega y el que recoge. Y así de esa manera no habría esos problemas. Pero eso, ¿quién lo va a hacer? ¿PSOE o PP? Que digo yo que la próxima corporación, Gemma, como se han hecho tantas obras, pues se pueden dedicar a otras historias, como por ejemplo promocionar la cultura, promocionar el turismo, promocionar, ¿no? Sí, ¿No pero lo que estaba hablando Rafa es cierto que
que yo creo que muchas veces, pero ya a un nivel local y a nivel autonómico y nacional también, pues hay muchos grupos o los que gobiernan que se piensan que los ciudadanos somos tontos hablando así, o que nos pueden engañar con 4 obras. Esas obras, las que se están haciendo, son necesarias, claro que sí, pero lo que tú no puedes hacer es tenerlo, como está diciendo Rafa, dilapidando el dinero, que después pueden ellos seguir o no pueden seguir, y lo que tú haces es llevar al abismo los presupuestos y al conjunto de los ciudadanos, porque por un lado hacen todas las obras a la Junta, que tienen tanto San Pedro como Marbella, están colapsados, no se puede pasar, hacen obras y no las terminan bien. Es como para que se vea, ¿no? Para que el ciudadano diga que se vea. Y es como está diciendo Rafa, y esto, bueno, y como dice todo el mundo, porque hay que salir a la calle y hablar con la gente. Y estos 3 años y medio antes, estas obras no eran necesarias, no había dinero, de repente ha salido el dinero cuando los impuestos supuestamente han bajado y demás. Esto es como un engañabobo y es engañar a la gente. Nosotros, el dinero que hay, pues ciertamente no lo sabemos, como está diciendo Rafa, es que no tenemos las cuentas claras, nunca mejor dicho, es que y el interventor está haciendo muy buen trabajo. Eso iba a decir, que los claveros, los funcionarios... El interventor, la verdad, que se le puede dar, que está haciendo muy bien. Hay un aspecto que tiene que conocer la gente, el interventor, vamos a ver. Aquí quien manda en todas las finanzas es Carlos Rubio. Sí, bueno. Carlos Rubio presenta presupuesto, presenta cuentas, y el interventor lo único que hace es avalarlo o no avalarlo. Pone un reparo, porque muchas veces nos encontramos muchos reparos, en su informe con muchísimos temas, que esto no está hecho bien, tal cual, pero este informe se lo da el señor Carlos Rubio, y ¿quién lo presenta? No es el interventor, es el señor Carlos Rubio. Es decir, de toda la documentación que obrará en su poder, el señor Carlos Rubio no nos la presenta toda. Mira, están las cuentas, ¿vale? Las cuentas por ejemplo, capítulo 1 personal. El interventor está para velar de que la ley se cumpla en el tema financiero. ¿Sabes cuántos reparos han puesto en los últimos meses? No lo sé. Bastantes. Pues en cada pleno van 2-3 reparos. Es decir, que el interventor dice que eso no se puede hacer, ese pago, porque no se ha hecho acogido a ley. Pero luego llega el cargo de confianza puesto por la señora Muñoz, por el señor Carlos Rubio, que levantan el reparo. Se hacen responsables ellos del reparo. Ahora tendríamos que ir al juzgado, tendríamos que ver, pero como no nos dan la documentación, pues no podemos cotejar si lo que se está haciendo es correcto. Nosotros pedimos, por ejemplo, con el tema del césped que se destrozó en el campo de fútbol de San Pedro por el concierto de David Guetta, y no nos cuadraban las cuentas de ninguna de las maneras, ni los metros que se habían publicado en el boletín y tal. Bueno, pues el interventor puso un reparo y se lo levantó uno de los técnicos del ayuntamiento. Y nosotros pedimos la documentación completa, no la que ellos nos dieron, completa. Todavía estamos esperando. Por cierto, David Guetta viene otra vez. No sé si a San Pedro, no lo sé dónde. Total. Bueno. Pero que en definitiva que nosotros mismos, que somos los representantes del pueblo, que deberíamos estar informados, nosotros, pero sobre todo los ciudadanos, ni sabemos cuánto dinero hay, ni sabemos cuánto dinero se gasta, cómo se malgasta sobre todo, porque me gustaría recordar todos los decretos que hemos encontrado este mes de lo que se han gastado en publicidad, que se conozca, porque ya te digo, después otras partidas de publicidad también entran por protocolo, por las demás delegaciones y demás, y eso pues no se controla tanto como las de las que vienen en decreto. ¿Cuánto eran? 98.000 euros en publicidad en un solo mes. Y después, como esto viene a colación después van las criaturas, asuntos sociales asuntos sociales sobre todo, a pedir ayuda, a pedir una subvención, a pedir un trabajo, y es que no hay dinero. Estaba uno de los colectivos pidiendo alimentos porque no había bichuelas, atún, tomate y demás. O sea, y no hay dinero. No, eso de no hay dinero ya es una excusa muy mala, muy manida. ¿Cómo que no hay dinero cuando estoy gastando en esto ahora mismo 100.000 euros? ¿Cuántas criaturas comen, Pepe, con 100.000 euros? ¿A cuántas personas se le puede emplear? Eso es 100.000. Voy a poner un ejemplo, 98.000 euros, estamos hablando de 100.000 euros. Le pregunté a la señora alcaldesa y me dijo el señor García que yo cuestionaba a los técnicos. ¿Qué técnico, por favor? ¿Qué técnico? Si la mayoría de la gente que adjudica los contratos no son habilitados, ni son personal de alta dirección contratado por ellos, elegido a dedo. ¿Qué técnico? No me ponga usted los técnicos. No son funcionarios. No. Personal de alta dirección. Hay algunos funcionarios, pero después el juicio de valor. valor. De servicio, vamos a ver, ni Carlos Rubio, ni la señora Vicky, ni la señora Martín Blomeña, que son los que están en contratación. Una de ellas sí es técnico, pero es de Málaga y está aquí en comisión de servicio, que ya tenía que haberse ido hace muchos años. Bueno, pues ellas son los que adjudican, son los que mandan. ¿Qué me están contando? Miren,
Proyectos de asfaltado, es decir, el proyecto de asfaltado que están haciendo ahora y se están realizando en el ayuntamiento, en el municipio. Me encuentro el decreto, Gemma ya lo había visto antes, ella también lo vio antes y me llamó la atención sobre el tema. Bueno, pues nos encontramos que licita una empresa 3.100.000 euros la obra. Otra 3 millones, además me acuerdo por las cifras se me quedaron 3.360.000 euros. Y la otra 3.300.000. Eso es la licitación, ¿no? Sí, la obra, lo que cuesta Lo que oferta cada empresa, digamos. A ver, el dinero que hay librado son 4 millones. Para hacer, entonces cada empresa que viene pues pone hace una oferta. Y cada uno pone sus precios. Sí. Entonces después hay las mejoras, el tiempo de duración, quién lo hace antes. Y eso debe de contar también. Eso va contando, cuántas personas emplean parados de larga duración, que ya por fin los han la garantía que le pongan a la obra. Si viene una serie de fórmulas, bueno, pues las fórmulas prácticamente las mismas. La que peor queda es una empresa, no quiero decir los nombres, que cobra por la obra 3.790.000 euros. La que mejor. Es decir, hay una empresa que cobra 3.790.000 euros, otra 3.390.000 euros, otra 3.360.000 euros y otra 3.100.000 euros. En la fórmula, es decir, en la calidad, el tiempo, tal, esta queda la tercera. La que cobra 3.790.000 euros queda la tercera. Las dos que cobraban 3.360.000 y 3.390.000 quedan primera y segunda. Por las fórmulas. Pero ahora llega el técnico y por los criterios de juicio de valor le da la puntuación más alta a la que cobra 3.790.000. Una diferencia de 500.000 euros. Casi 500.000 euros. Es decir, y resulta que la empresa que ha cogido el asfaltado es la que más caro cobra y que en la fórmula, en los juicios por fórmula de tiempos, calidades, etcétera, queda la tercera de 4. En calidad. Has dicho. En calidad queda la tercera de 4. La más cara y casi la última en calidad. Sí. Bueno, pues por el juicio de valor de técnico, esta es la mejor. Le puntúa la más alta y es la que coge la obra. O sea, la decisión... 400.000 euros, Gemma, porque... Sí, casi 500, casi 500. 400 y pico mil. La decisión de un técnico puede tumbar... ¿Pero de verdad crees que eso es la decisión de un técnico? No, yo pregunto. Por favor. Eso es lo que ellos dicen. Pero eso es ellos, eso el tribunal, el problema, que son, y ellos son los que deciden. El problema también es que después salió en todos los medios de comunicación y demás, y al día de hoy nos lo siguen diciendo, que nos habían invitado, después de tantas veces que habíamos insistido a los demás, a los partidos políticos, a que asistiéramos cuando la apertura de sobre y demás. Yo acudí en 3-4 ocasiones y ya no acudí más, porque cuando llegan allí vienen ya con los sobres abiertos. Nada más que te lee, tal, fulanito de tal se la ha dado a la empresa tal. Yo no quiero estar presente ahí, yo quiero estar presente desde que se abre el primer sobre, porque en todo ese trayecto hasta que tú vienes a decirme a quién se no, yo no quiero estar allí, yo lo veo por el perfil hay del una contratante. Serie de en el perfil del contratante yo veo a quién le ha adjudicado la obra, o la licitación, o como lo quieras llamar. Pero lo venden y dicen que son transparentes y que nosotros acudimos a las mesas de contratación. Mentira, nosotros acudimos a la lectura de las decisiones de las mesas de contratación. Y ustedes podéis sugerir algo no tienes ni la posibilidad de a las ofertas. No, sí, puedes hablar, te preguntan, ¿quieres hablar? Pero si ya está la decisión tomada. Hacer tomada. sugerencias, por ejemplo, decir, oiga, mire, que a mí me parece que esa empresa es... No, porque ya está decidido, cuando tú vas allá, decirlo, tú vas como invitada, nosotros, los representantes de los diferentes partidos, vamos como un ciudadano más que quiera acudir allí. Entonces, yo puedo decir algo, pues no me parece bien, vale, queda recogido en acta, pero la decisión ya está tomada. Es decir, nosotros no tenemos ninguna potestad sobre la decisión ni sobre la que se vaya supuestamente a tomar, que ya está tomada. O sea, que no formáis parte de la mesa, ¿no? No, para nada, no, de la mesa no, acudimos como invitados, aunque ellos la han vendido como la participación de los demás grupos y demás, o la transparencia es incierto, porque no es transparente cuando yo llego allí y ya viene el sobre abierto y decidido. No sé dónde está la transparencia. Segundo pleno, vamos a hablar algo, ¿no? Sí, pero poquito, porque es que fue tan deprimente, Pepe. Fue algo tan absurdo, es decir, yo creo que es el esperpento de la democracia. El segundo pleno. Bueno, nosotros, no quiero volver a repetir. No las propuestas en sí, sino la actitud del equipo de gobierno, en este caso, que Ángeles Muñoz y Entonces no el se Partido aprobó Popular. nada, ¿no? Sí, se robaron algo, pero mira cómo hicieron. La nuestra que presentamos, que fue por el tema de que se corrigiesen, se le informase al catastro
para corregir las lindes con Benaví en la zona del Benavolá, que Félix, muy intencionadamente, porque él sabía perfectamente de qué estábamos hablando, que estamos hablando de algo distinto completamente a lo que llevamos un tiempo, que es el Colorado y tal. Pues él se fue al Colorado y habló por los cerros, como yo le dije, te has ido por los cerros del Colorado en vez de por los cerros de Úbeda, porque no hemos hablado en ningún momento del cerro del Colorado, estamos hablando de un ámbito totalmente distinto, de unas urbanizaciones distintas, que sí es verdad que están haciendo lo mismo. Es decir, tramita las licencias y tramita el PGO Benavís con el consentimiento del catastro y las lindes las tienen puestas ya en un sitio totalmente distinto del que son, ni siquiera del verdadero, sino del que está en litigio. El que está en litigio va por una zona y esta gente lo han cogido por 200, 300 metros más abajo de donde nos corresponde. Y hay obras. Bueno, claro, porque esa empresa, si presenta la documentación en Marbella, no se la puede dar. Claro, exactamente. Entonces, nosotros le dimos un dossier. Eso es muy grave, ¿eh? No es muy grave. Eso en cualquier sitio, eso sería eso dimisión inmediata y por fulminante supuesto, de una corporación, porque en vez de defender los intereses del municipio por el que se presenta, están defendiendo muy probablemente los intereses de unas inmobiliarias que de alguna manera, si no se les da la licencia por parte de Benaví, en parte de su finca, y no ustedes podrían tenéis construir. pruebas fehacientes. Totalmente. Le dimos un dossier con todos los planos y con todos los documentos a cada uno de los concejales de la oposición, y se los fui enumerando, le fui diciendo, mira, aquí pueden ustedes ver la linde por dónde va, aquí pueden ustedes ver por dónde va el catastro, señalado con flechas, etc. Tienen todos el documento. Pues en vez de estar hablando del tema que nosotros presentamos la moción, hablaban de Vega del Colorado. Vamos a ver que yo no he hablado nunca de Vega del Colorado, que estamos hablando de otro territorio. Bueno, fue un esperpento absoluto. Tenés que escuchar a Félix. Yo es que me sentí indignado. Digo, este hombre, yo a Félix tonto no creo que sea. No, tonto no. Pero que el hombre estuviera hablando de una cosa diferente de la que nosotros habíamos presentado, teniendo la propuesta, teniendo los documentos, teniendo los planos, nos pareció que lo único que pretendía era echar balones fuera, desviar el tema para justificar su voto en contra, como que estábamos otra vez liados con las lindes de Vega del Colorado. ¿Para qué? Para que su gente pudieran entender la justificación de que votaran que no. Pero es que no era nada, no tenía absolutamente nada que ver. Es otro territorio, que lo único que hay que hacer es que el ayuntamiento, con su secretario, con su documental, con su servicio jurídico, le digan al catastro el informe correspondiente, ¿no? Que el catastro tiene puesto en esa zona las lindes donde no corresponde, y que pongan las lindes donde corresponde. Y mandarle un documento al ayuntamiento de Benaví y decirle que están haciendo los trámites del PGO y que están poniendo las lindes donde no le corresponde. Simple y llanamente. Eso es disciplina urbanística, que es la que tiene que... No hay más. Bueno, pues votaron en contra. Y luego el esperpento más grande. ¿Y qué otros temas se trataron? Hubo temas de calado, nosotros dijimos, entramos solo en uno. Y además me pareció, cuando leí la propuesta, me pareció súper elegante, súper digna, que era el trabajo directo, el trabajo garantizado. Trabajo garantizado la presentó Izquierda Unida, que me da exactamente, si es Izquierda Unida, como si me da exactamente igual. Que es una nueva fórmula que se está haciendo para ayudarle a las personas con problemas sociales graves. Es decir, porque ahora se ha vuelto a poner en marcha una base de renta, una renta básica a nivel estatal, pero para poder acceder a ella, que son unos 400 euros si tienes familia y tal, tienes que llevar un año sin tener ningún tipo de prestación. Si una persona que ya lleve un año sin cobrar nada, se ha muerto de hambre. Evidentemente. Bueno, pues esas son las personas que tienen derecho a percibir esa renta básica. Esta propuesta lo que dice es que esa renta, en vez de ser a cambio de nada, que sea a cambio de una contraprestación. Es decir, la administración te da trabajo y tú le haces algún trabajo a la administración. Y estábamos hablando de unos trabajos que además son muy necesarios. Estábamos hablando de cuidar niños, de cuidar personas mayores, de cuidar personas enfermas, de cuidar la naturaleza, de crear... Es decir, tú le haces a la comunidad un trabajo como contraprestación. Y que no es poner ladrillo, limpiar. No. Estamos hablando básicamente de servicios sociales. Muy bien. De servicios sociales. Es decir, yo te ayudo, pero tú... ¿Os acordáis lo de Berlusconi? La condena que le pusieron. Sí. Tenía que cuidar a personas en una... Correcto. Pues estamos hablando de algo similar. No decimos que sea tan concreto como yo lo digo, pero es similar, ¿no? Es decir, que tú vas a recibir una renta y a cambio le haces una contraprestación a tu administración. Algo tan simple, algo tan básico, lo llevaron
que si tú eres de la Junta, que has apoyado a la Junta y que tú no has hecho nada, que si tú no sé cuánto, que los socialistas son los mayores, que han creado más paro del mundo, tal. Y yo estaba alucinando y yo digo, yo estoy aquí, estoy en una pesadilla, estoy soñando. Yo he leído la propuesta, que es una cosa bonita, porque es una manera de ayudarles, que tenemos la desgracia de tener que conocer en San Pedro gente que encima cuando tienen trabajo casi les cuesta trabajo porque tienen familiares enfermos que no se pueden valer por sí. Dice, si yo me voy a trabajar, ¿quién cuida a mi gente? Y le han puesto una persona un día, 1 hora al día, para que vayan. Y digo, mira, esto sí que dignificaría a la administración pública. Bueno, pues votaron en contra. Luego hubo otras propuestas por parte de esa Izquierda Unida, pues nosotros no presentamos nada más que la que hemos dicho, y Enrique Monterroso también, Enrique Piñera, que iban en un sentido y decía, aquí lo que se trató fue de pedirle a la administración del Estado que cumpliera con los compromisos que tenía con el municipio. Y dice, lo mismo que hace... O sea, entra en la misma dinámica. En esta ocasión... Dijimos que nosotros no íbamos a entrar en esos rifirrafes, que aunque llevaran razón a la propuesta... Y el pim pam pum, ¿no? Tú... Pues las cambiaban, es decir, votaron algunas a favor, pero le hacían las enmiendas a la totalidad. Entonces la propuesta que decía, le pedimos al Estado que arregle las entradas de las carreteras, que arregle el almacenamiento, que arregle, le ponga el alumbrado por la noche, que haga, es decir, una serie de propuestas. Y entonces cogía el equipo de gobierno, hacía la enmienda a la totalidad y dice que todo eso se le pide a la Junta de Andalucía. Bueno. Entonces al final la propuesta que era pedírselo al Estado, la transformaban ellos en pedírselo a la Junta de Andalucía. Y yo sentí vergüenza y dije unas palabras en una de las propuestas. ¿Cuándo acabará esa dicotomía? Cuando acabe el PP empezó y vuelvan a no tener mayoría absoluta y viene la confianza de la mayoría de los ciudadanos. Yo le dije con aquella enmienda que presentó el concejal, creo que fue de Obras, Javier García, le dije, con estas actitudes, le dije estas palabras, digo, cuando habláis de corruptos, siempre habláis le ponéis el símbolo positivo, y tú más, y tú más. Si tú tienes, y tú más. Y tú tienes el Gürtel, y tú tienes el ERE, y tú tienes el... Sin embargo, cuando habláis de inversiones, siempre habláis y tú menos. Dice, es que ustedes no veis eso. Dice, y es que ustedes tampoco. Y es que ustedes tenían que haber hecho esto. Dice, y ustedes tampoco habéis hecho la otra. Es decir, cuando estáis hablando de lo que necesitan los ciudadanos, que son inversiones, reactivar, habláis de menos. A ver quién ha hecho menos. Digo, y esas actitudes, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Poniéndole una alfombra morada a un grupo nuevo político, y estáis poniéndole una alfombra naranja a otro grupo político. Se lo están poniendo fácil. Se la estáis poniendo ustedes, le estáis poniendo la entrada de esos nuevos grupos políticos, se la estáis poniendo perfecta, para que vengan sin ningún tipo de problema, porque ustedes, en vez de estar para solucionar los problemas a los ciudadanos, estáis para permanecer en el sillón, sentados, para seguir viviendo de la política, haciendo unas cositas al final de cada legislatura, y luego después de 3 años viviendo del cuento. Así se lo dije, y me quedé muy pancho, y muy ancho, porque pienso que es que ya nos han avisado de que estamos terminando. Me gustaría, antes de terminar, hablar un poco de Semana Santa y el tema de la inauguración del trapiche, bueno, la apertura del tema del trapiche. El tema del trapiche, pues nosotros, lo que te he dicho antes, que la verdad que estamos contentos porque ya era hora que se hiciera, después de tantas promesas, desde la promesa que hace Ángeles Muñoz, incluso antes de ser alcaldesa, que la hizo cuando estaba en campaña, y prometió que en la primera legislatura le habría puesto en valor el trapiche de Guadaiza. Todos los años los presupuestos estaba ese 1 millón de euros supuestamente librados. Se pasaron a otros sitios. No, eso era todos los años, había 1 millón de euros que nunca se invertían. Después llega también los fondos de Diputación, y vea bien que está mejor que se trasladen, digamos, al Parque de Miraflores, y una vez más se queda aquello pues en segundo plano, y allí se estaba cayendo. Es verdad que se gastaron 50.000 euros, pero que vino del Estado, si no recuerdo mal, sí, eran del Estado, 50.000 euros para lo que es el perímetro, que al mes por ahí no sé qué empresa hizo aquello, que aquello se desquebrajó todos los muros, en definitiva nada. Y año tras año, bueno, pues definitivamente 9 años ha tardado en cumplir con la promesa. Antes de las elecciones. Casualmente, antes de las elecciones. Además, una obra que se ha dilatado mucho en el tiempo, porque nosotros hemos hablado con arquitectos y nos habían dicho que esa obra tendría que estar ya terminada hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado, vamos a decir que por fin
está ya hecho el trapiche. No, tenemos que estar contentos porque, bueno... Sí, además la puesta en escena... Ahora el contenido, vamos al contenido que esperemos que se acierte. Y que se le dé la oferta y se le dé la publicidad y que se hagan actos y que no tengamos el trapiche, por ejemplo, como tenemos la alcoholera o azucarera, como normalmente la conocemos en el Ingenio, que es un pequeño teatrito y que está allí, que allí no se hace ningún tipo de actuación. O sea, si vamos a tener, porque el trapiche consta de dos partes, digamos, una donde van a estar las aulas de arte y cultura, como informática, fotografía, danza, algunas cosas, ¿no? Y en el otro, en el edificio más pequeño y más bajito, va a haber como una sala de... no sé cómo decirlo, como un pequeño auditorio, salón de arte para 169 para que funcione hay que darle confianza a la ciudadanía, darle esa alternativa y que sean ellos los que muevan conjuntamente con el ayuntamiento, pero no ponerle cortapisas. Ya. Hay asociaciones culturales que pueden mover ese tema, pero claro, con libertad, no coartándole, porque entonces claro, se aburren. Y entonces sí que funcionaría en bien. El trapiche hemos echado en falta, como lo hemos dicho antes, ese museo era el lugar idóneo para explicar la historia de la colonia de San Pedro de Alcántara, y hemos echado de menos también la biblioteca especializada, que hay muchísima documentación. Hemos echado en falta la maquinaria de la colonia agrícola, tanto de San Pedro como del Ángel. ¿Eso dónde está esa maquinaria? En San Pedro y en algunos jardines. Una parte desapareció, otra parte está por algunos jardines de Avenida Andalucía, está expuesta allí al aire libre y a la intemperie, y la otra parte de la maquinaria de la colonia del Ángel, que se podía haber puesto allí, está en Plaza de Toros, abandonada a su suerte, en Hacienda de Toros, a su suerte. Se han puesto en contacto una asociación de San Pedro, en este caso en 1860, porque nosotros nos han informado con la Delegación de Cultura, y casualmente la Delegación de Cultura no sabían que esta maquinaria estaba no sabían que estaba allí. La asociación 1860 puede hacer una gran labor ahí también. Yo eché de menos, el acto estuvo muy bien, digno. Es verdad, las cosas como son. El acto estuvo perfecto, sobraron algunas palabras de la señora Muñoz, pero bueno. Y sobró también las mentiras, porque fue una mentira, el señor Brendo, tanto como la señora Muñoz, que dijeran que se había rehabilitado con el dinero de Diputación, y eso es incierto. Se ha rehabilitado con el dinero de los ciudadanos de este municipio, con 0 euros de la Diputación. Porque se desvió en su fecha. En el 2010. La cuestión se mencionó porque ella hizo un meeting, voy a hacer ahora aquí, voy a hacer lo otro. Prometió allí cosas. Pero bueno, quitando eso, lo que fue el acto del mapping que se puso, eso estuvo muy bonito, digno, contó en breve. Contó muy bien más o menos lo que había sido, pero yo eché algo de menos, sobre todo lo demás, ¿no? Se mencionó a Carlos Carrión, una persona que hizo una asociación, creo que se llamaba Chambao, si no recuerdo mal, cultural, que mantuvo el trapiche. Yo estuve hablando muchas veces con él. En la época Gil. ¿Por qué? Porque Gil arrasó con toda la historia, con todo lo que pudo arrasó, y aquello fue un intento de arrasar también, porque quiso hacer un restaurante, quiso venderlo y tal, y gracias a ese grupo de personas mantuvieron y fueron y que el edificio no se cayese, y ahí está gracias a que ellos estuvieron aquellos años allí, y lo mantuvieron y lo conservaron. Hay que un reconocimiento. Bueno, pues nosotros pedimos, voy a decir nombre, tengo que decirlo, porque no tenemos que... Jorge Chacón, arquitecto de San Pedro de Alcántara, que hizo el proyecto junto con el Canijo, como le decíamos en San Pedro, y firmó ese proyecto, y él pondría y tal, entre los dos hicieron un proyecto precioso. Ese se ha quedado en los cajones, se ha hecho un proyecto nuevo, desgraciadamente. Pero él pidió que por lo menos el salón que habla Gema de actos, que llevase el nombre Salón de Actos Carlos Carrión. Bueno, pues se le denegó a Jorge Chacón, se le denegó, salió negativo por parte de ellos. Y nosotros pedimos que la avenida que va desde donde termina la cuesta, decía Avenida Oriental, cuando empieza la cuesta abajo, hasta la rotonda que hay, dirección Campana, por la carretera de Ronda, porque esa avenida, ese trozo, se llamase Avenida Carlos Carrión, es decir, por estar junto al Trapiche, etc. Bueno, pues lo hemos pedido 2 veces, con documentado de la importancia y la relevancia que tuvo Carlos Carrión con este tema. Las 2 veces se nos ha denegado. Y luego no se mencionó nunca la palabra José Luis Casado y Lucía Prieto, que fueron los que descubrieron que el trapiche del Guadaiza estaba allí. Es decir, eso siempre se le había llamado, los sanpereños le llamamos la granja, siempre. ¿Por qué? Porque se entendía que era la granja escuela de capataces de la colonia de San Pedro de Alcántara. Era una escuela que era una de las ideas que tuvo el marqués, y era de enseñar a capataces agrícolas para traer toda la maquinaria europea, para modernizar la agricultura en nuestro país.
Y eso tenía que haber recibido una serie de subvenciones del Estado que al final no llegaron nunca. Cosa tan rara que desde que empieza la colonia a los sanpedreños siempre se nos ha engañado con este tema. Pero bueno, y él al final, porque eso iba en la Granadilla, en la zona de Guadalmina, en Valle del Sol. Allí es donde iba a hacer la escuela de capataces agrícolas. Pero al final, como no le llegan los dineros, no le llegan las subvenciones, hay un documento que encuentran ellos en Madrid donde dice que la granja escuela se montará en el antiguo trapiche del Guadalmina. Entonces él ya documenta que ahí es donde se monta la casa y ya él, a raíz de ahí, empieza a tirar del hilo y descubre que es anterior a la colonia, busca escritura, busca documentación, etcétera, etcétera, y descubre que aquello en principio fue una fábrica de azúcar, un trapiche. Y después se encontraron los hornos. Y después se encontraron los hornos que han desaparecido, etcétera, etcétera. En fin, pues no se hizo ni una sola palabra. Quien data, documenta y escribe sobre el trapiche del Guadalmina, que se llama además la granja escuela de la colonia de San Pedro de Alcántara, el libro que hace José Luis Casado y Lucía Prieto, que son los que crean la historia del trapiche, no fueron mencionados, ni siquiera se les dio el honor de que hubiesen dicho unas palabras sobre ese tema. Es decir, ¿por qué? Pues yo creo que sé por qué. Y es que si hubieran hablado ellos, se hubiesen llevado muchísimos aplausos de los sanpedreños y hubiera perdido la señora Muñoz algo de protagonismo. Y ella, si hay algo que le gusta y lo sabemos ya además, es el protagonismo. Bien. Tendría que haber hablado ellos antes que el presidente de Diputación, que sería, no sé qué pintaba en ese caso. Nos vamos de largo, ¿eh? Muy rápido, Semana Santa, San Pedro. Bueno, muy cortito. ¿Qué supone? Para mí, yo, cortito, y después Emma que diga el domingo orgulloso de que haya una Semana Santa en San Pedro y de que la gente que está trabajando por ella, y lo digo, no entro en el tema religioso, que también lo tiene y no nos da tiempo a ello, pero sí entro en el tema de que estaba San Pedro el domingo, que no se cabía en ningún bar, en ninguna taza, en ninguna terraza, lleno, atestado, empetado, como decimos. Eso da alegría, ¿eh? Un día maravilloso. Y eso es lo que se pretende. Es decir, la Semana Santa, los comerciantes y la gente que tiene negocios en nuestro pueblo tienen que entender que debe de estar bien patrocinada, bien ayudada por los comerciantes, porque si no hubiese estado la pollinica, la burrita en San Pedro de Alcántara, el domingo no se hubiese hecho ni un tercio de la caja que hicieron todos los bares, todos los negocios de San Pedro de Alcántara. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo que hacen todas estas personas, que yo hablo de tema turístico, que hacen, deberían de estar acompañados de una manera clara por los comerciantes de San Pedro, de Marbella y de Nueva Andalucía. Y además que se prolongue, que no sea solo Semana Santa, que se use el ingenio para que dure. Promoción turística todo el año, que tenemos muchas posibilidades para potenciar tanto San Pedro como Marbella. Tu opinión, que es muy válida porque tú te mueves en ese... Mi opinión, a mí la Semana Santa me encanta, de chica, me encanta, me gusta mucho, además siempre voy a todos los pasos, a todas las procesiones y demás. Y yo primero felicitar a la cofradía, que sabemos todos que hubo unos problemas unos años anteriores y que desde que este grupo lo ha cogido está todo funcionando muy bien. Han tenido muchos problemillas pues porque la cogieron de una manera, pero ahí poco a poco están de nuevo sembrando esa ilusión en San Pedro, que hacía unos años que yo me acuerdo que las procesiones daba pena porque había muy poquita gente en la calle, sobre todo el jueves y el viernes, y cada vez hay más gente en la calle, porque cuando tú haces las cosas con ilusión y con ganas, eso lo transmite, y como lo transmite la gente antes, a lo mejor se iba a este poner Marbella y cada día más se quedan, como hacíamos antes, cuando todas las calles estaban llenas, están otra vez casi llenándose. Y la verdad que aparte de que es una tradición de los sanpedreños, también es, como ha dicho Rafa, es una fuente de ingresos también para los negocios. Encima este año, con el sol que tenemos, tres vertientes importantes: el tema religioso, el tema cultural y el tema social. Totalmente. Y en eso, por eso hay que cuidarlo como niños chicos. Muy bien, pues a los dos gracias, tanto a Gemma como a Rafael, como siempre gracias, que paséis buena Semana Santa. Que paséis buena Semana Santa y desearos suerte. Muchas gracias. A ustedes también, las gracias por seguirnos, buenas noches y hasta la próxima. Y además vamos a tener unos días maravillosos.